Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a todos. Hoy viernes 20 de agosto vamos a seguir con los festejos del mes de las personas adultas mayores. En este momento pues vamos a hablar sobre las caídas o la prevención de caídas. Eh, esta, esto, bueno, pues vamos a iniciar comentándoles que las caídas son un problema importante para la salud pública en todo el mundo y pues bueno, se calcula que anualmente producen 684,000 caídas mortales, lo que convierte a este problema en la segunda causa mundial de defunción. Y pues bueno, generalmente los más afectados pues son las personas mayores de 60 años. Para hablarnos específicamente de la prevención de caídas, les vamos a presentar a Lourdes Griselda Pardavel González, y bueno, ella es psicóloga especializada. Ella es egresada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, ella realizó su servicio social en el Centro de Estudios de la Mujer de la Escuela Facultad de Psicología. Cuenta con un diplomado en gerontología otorgado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. También cuenta con un diplomado de intervención psicoanalítica grupal de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. También cuenta con un diplomado en tanatología otorgado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y también cuenta con un diplomado en envejecimiento saludable por parte del Instituto Nacional de Geriatría. Actualmente labora en INAPAM, esto ya desde 1989. Ella es adscrita a diferentes servicios, principalmente como psicóloga en unidades gerontológicas. También ha fungido como promotora de proyectos de salud comunitaria en el Departamento de Investigación de Geriatría. Eh, También ha fungido como coordinadora del Centro de Capacitación SECAL y es responsable administrativa de la Residencia Alabama, facilitadora y diseñadora de cursos. Participa en la dirección de atención gerontológica como parte del equipo de profesionistas del Departamento de Capacitación. Y pues bueno, los dejo con ella. Nos va a hablar sobre la prevención de caídas. Y bueno, les recuerdo que en el chat pueden dejar comentarios o preguntas, los cuales se le harán al finalizar su ponencia. Bien, buenos días. Muchas gracias por su interés a esta convocatoria de celebración. Y bueno, para poder sumarnos a esta celebración, la propuesta es prevenir, y prevenir sería la clave de nuestra reunión hoy. El objetivo de nuestra sesión se centra justamente en lo que voy a exponerles ahora. ¿Pueden apreciar todos la pantalla? Bueno, vamos a conocer los factores de riesgos asociados con caídas, específicamente en personas adultas mayores, con la intención de identificar acciones preventivas que nos permitan mantener independencia funcional. ¿Cuáles serían los ejes temáticos que nos proponemos ahora en estos 50 minutitos para dar espacio a una serie de inquietudes? Bueno, pues las caídas están en voz de todos y todas. Hay datos y cifras que ya se revelaba en su momento, la funcionalidad y la vulnerabilidad y el riesgo y algunas acciones preventivas. Bueno, planteado así, tengo una inquietud que quisiera participarles y es una pregunta muy directa. ¿Por qué nos reímos irresistiblemente cuando alguien cae o tropieza? A mí me parece a veces bárbaro y poco civilizado hacerlo cuando el evento es verdaderamente impactante. Bueno, pues la respuesta es que uno se ríe a la incongruencia entre la situación y la cara que pone la persona que en ese momento se desconcierta, no propiamente del sufrimiento, pero en el tintero queda esta sensación de que fue bárbaro reírse de con ellos. Yo me encontré con algo que quiero compartirles porque la intención aquí sería replantear algo. En opinión de la antropóloga Margaret Mead, esta parte de ser civilizado o bárbaro, a ella le preguntaban qué era ser civilizado, dio una respuesta contundente y la respuesta es que nos hace ser civilizados en su experiencia el haber recurrido a curar a alguien. Un fémur roto, y cuando esto es curado por alguien, nos hace verdaderamente humanos. En esta medida, ayudar a otro a superar o a recuperarse de una dificultad es parte de lo que estamos haciendo y lo estamos viviendo ahora justamente con las condiciones de la pandemia. Puesto así en el tintero en voz de los
de todos nosotros, las caídas tienen un concepto muy curioso. Nuestra mayor gloria no está nunca en caer, sino en levantarnos cada vez que caemos, decía Confucio. En algún momento todos nos caemos y debemos recuperar más que superarnos, de aprender a caminar. La gloria no consiste en caer nunca, sino más bien en levantarnos. Me caí de la nube en que andaba, al verte me caí enamorado, cae más un hablador que un cojo, me mantengo en las caídas, después de una caída, bueno, hay que resistir. Pues todos vamos caminando en ánimo de dejar, y entonces caer nos da cuenta y ahí caíste en el asunto. Bueno, pues en voz de todos, las caídas no son naturales y sí son evitables porque hay algo que anda mal y tendríamos que identificar ese algo porque las lesiones son de distinto grado, que nos llevan a grados de incapacidad o discapacidad y de necesidades de cuidado. Bueno, se decía en mi antecesora que las caídas en cifras son la segunda causa de muerte y de lesiones accidentales. Se mueren más de 500,000 de personas anualmente. Cada año se producen más de 37,000 caídas o millones de caídas que requieren de una atención especializada. Se tiene una pérdida, y esto es impresionante, de 38 millones de años de vida por las consecuencias que esto tiene a nivel de discapacitar a quienes les ocurren y a quienes después tienen que proponer rehabilitación. Y esto ocurre en las personas de más de 60 años, no por edad, esto es importante que lo señale. Tiene una serie de factores. Estos factores además tienen que ver con que yo suelo escuchar mucho la petición a Dios de valernos por sí mismos, y esto no querer ser una carga. Ahora es interesante que a menudo este temor a un mal nos lleva a caer en otro mal o en otro peor. ¿Por qué? Porque se cuestiona mucho nuestra funcionalidad. ¿Qué vamos a entender por funcionalidad? El conservar y mantener nuestra capacidad para realizar todos los actos básicos de la vida, todas las cosas que signifiquen instrumentarla y además nuestra relación personal. Esta capacidad de enfrentar elementos estresores de todo tipo y mantener autonomía. Este es el paquete de lo que se llama funcionalidad. Ahora, señalando el punto todavía, esas actividades de la vida diaria implican nuestra higiene personal, nuestra capacidad de movilidad, el reconocer a los objetos, el orientarnos, el entender y ejecutar órdenes muy sencillas, el dominar tareas domésticas, ¿sí? El dominio de los cuidados de la administración de nuestra propiedad y de nuestro hogar, el cuidar de otras personas, incluidas nuestras mascotas, el saber pedir y dar auxilio, el participar en cualquiera de los que sean nuestros intereses, asumir incluso el tener una ocupación que me dé una satisfacción. Bueno, pues participar generativamente en estas actividades requiere que nosotros tengamos autonomía. Esta autonomía se pone en juego cuando el caerse no significa una caída, un rebalón no significa una caída, porque está ejecutándose la vulnerabilidad. De tal suerte que la exposición y magnitud al riesgo genera lesiones en diferentes modalidades, desde golpes, moretones, fracturas, lesiones internas, rasgaduras, chipotes, hematomas, que nos pueden llevar a valorar nuestro descontrol a nivel de presión arterial, de niveles de azúcar, nuestra obesidad, nuestro consumo de bebidas alcohólicas, nuestra incontinencia, nuestros trastornos depresivos. Estas condiciones de riesgo además nos llevan a una condición de fragilidad porque se pierde movilidad. Alguien que bebe y no lo bebe con prudencia pierde equilibrio. Alguien que no tiene un control en su movilidad genera inactividad. Se puede también tener una condición por deterioro cognitivo, tener algunas situaciones o dificultades limitantes por nuestros sentidos. Esto trae como consecuencia inmovilización, pérdida de independencia, la necesidad incluso de valorar nuestro deterioro cognitivo, nuestra incapacidad para ejecutar algunas tareas y, por supuesto, la hospitalización y la necesaria rehabilitación. Se dice que por cada día de hospitalización vamos a requerir 7 días de rehabilitación. A esta necesidad se suma la falta de una adaptación del entorno que va a requerir que nosotros hagamos constantemente una lista de los riesgos
de la necesidad de dar un mantenimiento si requerimos de apoyos como bastón, silla de ruedas, muletas, la necesidad de estar atentos a nuestro espacio físico. Por supuesto, el impacto es avasallador porque esto genera una serie de costos, una necesidad de una intervención en todos los niveles y el mayor riesgo es la muerte. Bueno, situado así, ¿qué es lo más susceptible que pueda ocurrirle a alguien para vivir una caída? Bueno, se dice que el de mayor de 55 años debe estar alerta, tener un peso inferior a 60 kilogramos, a tener una fractura antes de los 50, es una predisposición, que uno o ambos padres hayan tenido algún problema con su cadera, y fíjense, es curioso, estamos hablando de los padres de una persona adulta mayor. La movilidad reducida por dolor probablemente, por alguna insuficiencia o una condición no favorable, por artritis en su condición, ¿sí? El haberse caído alguna vez, cuando menos una vez a lo largo de este año. Recordemos que estamos en una situación sin precedentes, estamos en casa, lo asumimos como nuestro mejor lugar y sin embargo a veces nuestro lugar no está en las mejores condiciones. También esto se suma a tener padecimientos como la dificultad de la diabetes por no tenerla controlada, enfermedades obstructivas crónicas, problemas intestinales, aumento en las condiciones de una mala función tiroidea o padecer epilepsia. Y algo que debo subrayar es el consumo de potentes antiinflamatorios ante situaciones de dolor que también tienen un efecto secundario y pueden predisponernos a una caída. Agregado a esto podría sumarse, decíamos, el sentirse confundido, el tener mareos, que pueden estar asociados a una dificultad auditiva, a un trastorno de alteraciones de los sentidos, a esta necesidad de orinar por la noche, a tener dificultades en los dedos de los pies o juanetes que nos limiten la capacidad de dar pasos, la osteoporosis, los niveles de vitamina alterados, específicamente la de la vitamina D y la del calcio, dificultades en nuestra estabilidad por dolor en cualquier parte del cuerpo, nuestros zapatos inadecuados y las malas condiciones, el mal uso, decíamos, de dispositivos. Algo que debe alertarse es la desnutrición y la deshidratación, y algo que también debe subrayarse es la mala higiene y el trastorno de sueño. Agregado a esto, debo permitirme subrayarles que debemos hacer mucho caso al riesgo y a su prevención de no usar nuestros instrumentos necesarios, como serían los lentes, las prótesis auditivas, porque ocurre que hay presbiopía, esta llamada vista cansada, también altera que nosotros tengamos un control de nuestra movilidad y de nuestro entorno. El no ver bien nos lleva a una serie de riesgos, porque además se suman a ellos las cataratas, el glaucoma, el efecto dañino que tiene el padecimiento de la diabetes en nuestra retina, porque además la primera causa de ceguera previsible en este mundo por cada 8 de 10 adultos mayores de más de 75 años es las cataratas. Si alguien tiene dificultades con su vista, no deje de atenderlas. Sumado a ello, y a veces poco observado, es la llamada hipoacusia, sea de un oído o de otro oído, asumiéndola como un mayor riesgo. Si yo no escucho bien, y esto ha aumentado enormemente a más de 5.3 millones, y en ellos dos terceras partes son de 70 años, al no ver y no oír bien, el riesgo se potencializa. Acciones preventivas muy concretas. Detallemos el uso de nuestros zapatos, detallemos el uso de traer ropa, incluso que se hace con uso y costumbre, esa linda ropa que pudiera ser muy cómoda, pero que no está en las mejores condiciones. Imagínense la pijama arrastrando listones, el uso de calcetines que ya están rotos, los zapatos desvencijados, no con un buen sujeto, o irnos a la parte de evitar caminar descalzo, o utilizar zapatillas que no están en buenas condiciones, o estas prótesis que solemos ocupar como los bastones que a veces no están prescritos médicamente y que no tienen una dimensión adecuada antropológicamente. Sumado a ello, la medicación.
necesitamos estar muy atentos de para qué sirve lo que se está tomando, cuál es su dosis, sus efectos, hacer esa lista de medicamentos de un esquema que tenga muy claro que sean adecuados y no estén caducados. El buen uso de su conservación también requiere que nosotros sepamos que los medicamentos no son para tomarlos a discrecionalidad, porque la sustancia puede tener efectos en su reserva, en sus tipos de sustancia, en su presentación, en su dosis, y para muchos adultos mayores una dosis debe ser o menor o mayor, requiriendo una necesidad muy particular. Alerta entonces con analgésicos, los que nos evitan el dolor, alerta con los omníferos que nos están atentamente invitando a dormir, pero que tienen efectos secundarios, a esos ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos que se nos están sugiriendo para atender depresiones, y nuestros atentos asuntos de hipertensión. A lo que se agregaría medidas preventivas del todo conocidas, que yo voy a subrayar porque hay lugares donde ocurren en mayor cantidad, que sería el baño, la cocina, las escaleras, los jardines, nuestras recámaras y estancias, porque el gran reto para envejecer en casa es poder ser independiente el mayor tiempo posible en el lugar que tanto hemos procurado. ¿Por qué? Porque si esta situación de casa está en caos, háblese de los lugares más íntimos, desde nuestras recámaras, espacio en el baño, escaleras, pues ahí se propician muchísimos accidentes. Bueno, detallando el asunto en calidad del baño, el 70% de las caídas en el baño están relacionadas con la falta de iluminación. Agregado a ello, pisos que no tienen antiderrapantes, no tienen silicón, no tienen refuerzo, no tienen barras de apoyo, no tienen sillas ergonómicas, no tienen un orden, no tienen una altura adecuada para que nosotros estemos practicando ahí nuestra higiene. Sugerencia subrayada: la necesidad de ocupar por prevención una silla adaptada de baño con buenos reguetones, estoy hablando de las puntas en las bases de las sillas, y también de sillas adaptadas para el sanitario. Habrá que invertir en ello, más vale prevenir que lamentar. Agréguenle en el caso de las situaciones de la cocina, algo que tenemos que subrayar de manera tajante es el riesgo que en ella ocurre cuando es nuestro dominio femenino, cuando menos por una condición de género, y es en relación a los suelos que no limpiamos pulcramente, pero que se enceran, que quedan con reservas de agua. Y habría que checar también nuestros muebles, su iluminación, insisto en ello, el no tener derrames, los utensilios que ocupamos dentro de casa. Donde en la cocina especialmente la altura ergonómica, porque a veces ponemos los utensilios en alturas muy altas para necesitar escaleras, o a veces lo hacemos sin mucha precaución valiéndonos de bancos que no están en buenas condiciones. A esto se sumaría también el que el haz de luz debe estar con una entrada. Si uno es diestro, la entrada de luz debe entrar por el lado izquierdo. Si uno es zurdo, debe entrar en el lado opuesto. Esto es algo que debemos considerar con mucho detenimiento. Agreguen además la situación de prevención en las escaleras cuando además se usan andadores. Cada escalón tiene un diseño, cada escalera de 15 escalones debe tener un descanso. Esto, bueno, es a nivel de diseños arquitectónicos, pero muchos de nosotros recurrimos a escaleras que no están en buenas condiciones y en escaleras que no tienen pasamanos. Además, a veces se tienen escaleras con obstrucciones en los lugares laterales, como ropa, como sombrillas, como cosas que obstruyan, que necesitamos estar muy atentos para prevenirlos. Agreguemos a ello también la situación de nuestras estancias y recámaras. El suelo tiene que tener una superficie antiderrapante, no hay umbrales adecuados para tener alfombras en los espacios de iluminación, el espacio para poder correr entre los muebles. Cuando sea necesario, evitemos el tener saturado de los grandes y hermosos recuerdos que tenemos de acumular piezas y demás. Hay pocos obstáculos cuando habría la consideración de evitar que los niños que estén en casa dejen sus juguetes por doquier y mantener muchísima iluminación. Esto es muy importante.
También a la consideración está el uso del celular dentro de la recámara o de la televisión, que eso pues, también genera una serie de malos hábitos de sueño y como consecuencia también los riesgos. Precauciones en las condiciones de la calle, en los parques, ¿no? Asumir que los lugares que recorremos tengan buenas banquetas, esto ha sido ya toda una polémica en términos de ciudades amigables. La iluminación a veces también está carente porque es una iluminación artificial y bueno, sentado a esto, pues asociemos nuestros lugares en casa que tuviesen jardines, donde los pastos, plantas, macetas, bancas, iluminación estén en las mejores condiciones. A lo que se sumaría una serie de consejos cuando estemos en la calle. El uso de pasos peatonales, el uso de un paso seguro, el uso de ser acompañado si es necesario, si se bajan escalones del transporte público, usar el pie que tenga mayor fuerza, avisar al conductor que estamos por bajar, esto sería una herramienta importante. Ahora, en condición de una reacción inmediata a las caídas, ¿cuáles serían las conductas seguras? Si se puede mover a alguien que se ha caído, hay que verificar si su estado requiere de un auxilio por su inconsciencia, habría que adaptar una posición de seguridad, de reposo, y por favor, nunca minimicen una lesión y nieguen lo ocurrido. Suele suceder que por pena nos negamos a asumir que esto ocurrió o no lo comunicamos a alguien. ¿Cuáles serían las medidas para verificar ante la posibilidad de una caída unos riesgos? Las conductas de seguridad están relacionadas con advertir el peligro, con valorar las posibles consecuencias y para adoptar una serie de acciones que tienen subrayado que tengamos atención a tener a la vista de nuestro recurso de comunicación los teléfonos de Cruz Roja, de Locatel, de Protección Civil o de denuncia anónima, y es curioso que lo subraye porque suele ocurrir que escuchamos que algo ocurre con un vecino y no lo reportamos porque no lo conocemos o no quisiéramos tener complicaciones. Se puede hacer denuncia anónima en caso de percatarnos de alguna lesión. Sumado a ello, es importante señalarles que para prevenir el riesgo hay que proteger, avisar y socorrer, en términos de darnos cuenta si alguien ha sufrido una lesión importante. Una lesión importante está subrayada si la lesión genera una fractura con los siguientes síntomas: la sensación de angustia, de una respiración rápida y agitada, de palidez o de sudor frío. Si la fractura es de cadera, suele ocurrir que el dolor se presenta en la parte superior del muslo. Si la fractura es de brazo o de muñeca, es importante auxiliar a la persona lesionada a que se quite anillos, relojes, porque el brazo o la muñeca comenzará a hincharse. Dentro de los posibles riesgos a evitar es que el que esté tirado no le signifique permanecer en el lugar. Reparando en que fuera en el baño o en la cocina, debemos procurar ubicarle en un lugar que la humedad no le genere aún más hipotermia y si se puede ponérsele cómodo o ponerle una frazada que tampoco le signifique mantenerse caliente, pero sí protegido. A ello también se sugiere no mover al accidentado, checar si el lugar en que ocurrió el accidente tiene otro sumado riesgo, dejar que en ese momento las condiciones nunca le permitan a la persona estar sola. Si esto ocurriera, ¿qué hacer si estoy solo? Es tratar de asumir una estrategia que quiero sugerirles. Entrar al baño, tener a la mano un silbato y avisar al resto de la comunidad, vecinos o familiares, que en ese momento voy a practicar mi higiene y si tuviera una emergencia el silbato puede ser un auxilio. Bueno, pues las condiciones de caernos nos llevan a no querer caer, a no querer volvernos a caer. A ver caer a otro nos genera miedo, a caerle mal a alguien también nos genera miedo, a tener miedo a caer en cama, a caer en hospitales, a caer en depresión. Bueno, pues el miedo en su momento pareciera no quererse ni desearse, sin embargo debemos asumir que el miedo es un elemento y tiene una función específica en las emociones y es la autoprotección. Si ese miedo no existiera, nuestra capacidad de alerta estaría alterada y ello nos generaría que ante el miedo que sentimos de una posible caída, el temor está relacionado con la pérdida de sensación de control.
también se genera que ya habiéndonos caído se sume una sensación de tristeza, y esa tristeza lo que tiene como función es retirarnos de lo ocurrido, aunque perdamos cierto grado de eficacia o autoeficiencia. Y también se genera mucho enojo en las personas que han asumido caerse porque no se dieron cuenta, o quienes son observadores señalan que ¿cómo te ocurrió? Bueno, pues esto tiene un detrimento en nuestra calidad de vida. Bueno, las acciones preventivas, cuando la sensación es de que no puedo controlar el miedo a caerme, o porque ya lo experimenté, o porque tengo temor a experimentarlo, es invitarlos a que hagamos un pacto de hacer seguridad como prioridad, hacer de la seguridad una prioridad, porque más vale a tiempo prevenir de pronto a que nos arrepintamos, a que no nos apresuremos, que nos tomemos tiempo para hacer las cosas, porque lo primero será asegurarse, a tener alerta siempre, porque la seguridad tiene, por supuesto, la capacidad de sumarse a la celebración a la vida. En estos momentos estamos viviendo específicas condiciones que nos han generado estados alertados de perder atención, tener fallas de memoria, sentirnos depresivos, tener mucho miedo. Y quiero sumar esto para subrayar algo más. En este pacto que yo les propongo, la invitación es a consultar, si es necesario, de manera gratuita, servicios psicológicos de apoyo para la prevención de caídas, prevención de estados depresivos y atender nuestra salud. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de una página llamada Mi Salud UNAM, está ofreciendo atención psicológica vía Zoom, vía teléfono, y lo hace a partir de un cuestionario de detección de riesgos de salud mental, previniendo toda otra situación en la que actualmente puede afrontarse y evaluar lo que sentimos, cómo nos estamos enfrentando a esta situación que decía yo que es sin precedentes. Y este enlace puede ser en ese cuestionario de detección de riesgos, o en su caso, en ese momento son entrevistados a través de un medio como es el Internet, se enlaza a una evaluación de ese cuestionario, se da un diagnóstico, hay alguien que se pone en contacto de manera gratuita con nosotros, y la atención a nuestra situación emocional está atendida. Otra sugerencia sería contactarnos con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con la Facultad de Estudios Superiores, con Iztacala, con la Facultad de Medicina o con el Hospital Psiquiátrico si necesitáramos de algún apoyo. Dejo convidada la exposición de ello. Quiero cerrar con que todos y todas estamos haciendo lo propio para no contagiarnos de nociones edadistas o catastróficas ante la situación, y sí realistas que ponderen una vejez saludable. Gracias a cada uno por cuidarse y por cuidarnos. Muy buenas, buenas tardes a todos los que se están conectando. Estamos leyendo sus preguntas. Antes que nada, agradezco la participación de la psicóloga. Y me gustaría leerle una pregunta que nos han hecho. Nos pregunta Oscar Reyes, ¿es mejor usar bastón o andadera con respecto a para evitar caídas? Bien, yo agradezco la pregunta, es muy importante, más que comparar el accesorio con el que puedo auxiliarme, es que ese accesorio sea prescrito médicamente. Va a depender muchísimo del tipo de lesión o prevención de la situación de movilidad que tenga el caso en particular. Un bastón requiere de que valoremos la sustentabilidad. Si la paciente en este momento tiene una fractura de cadera, su eje de sustentación requerirá de bastones de 3 puntas y no necesariamente silla de rueda, que sumaría a la limitación de su posible rehabilitación. Entonces, la consideración para quien tiene interés de qué es mejor, la valoración no está en el accesorio, está en potencializar la rehabilitación y las condiciones particulares del caso. Ok. Y pues bueno, de momento serían todas las preguntas que nos han hecho en el chat. Y pues la audiencia felicita por su ponencia y por el tema tan interesante. Y también pues agradecemos su presentación. Muchas gracias.
como ya les habíamos comentado, vamos a regresar con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre introducción de tanatología. Bueno, como saben, en unos meses vamos a conmemorar las festividades de Día de Muertos y bueno, sabemos que México tiene una cosmovisión muy, muy particular con respecto a la muerte. Celebramos, ponemos ofrendas, pero lo cierto es que la pérdida de un ser querido suele afectarnos en distintos aspectos y de diferentes maneras. Y justamente para ello, para hablar un poco sobre estas experiencias, pues vamos a presentarles a Corina Espinosa Hernández. Ella pues es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella cuenta con un diplomado en gerontología por la Universidad Iberoamericana. También cuenta con un diplomado en tanatología por la Universidad Autónoma de México. Ella está certificada en programas de atención hacia el adulto mayor, referentes en la familia y la comunidad por el Centro Internacional de Capacitación Golda Meir en Haifa, en Israel. Bueno, ella es instructora en el Departamento de Capacitación de INAPAM, en donde imparte talleres, cursos y conferencias dirigidas a personas adultas mayores y a personal profesional y técnico en diversas instituciones públicas y privadas a nivel nacional. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia y pues bueno, los dejo con ella. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Deseo de corazón que todos se encuentren lo mejor posible. Y efectivamente, como ya se mencionaba, es un tema importante, es un tema que a veces nos genera muchas inquietudes, pero que el día de hoy lo vamos a abordar de manera breve. Van a ser conceptos básicos, pero espero que pueda resultar interesante y que nos permita ver este tema de una manera diferente. Voy a empezar a compartir mi pantalla y espero que no exista ningún problema y que la puedan ver con claridad. Como ya lo decía, mi nombre es Corina Espinosa y lo que vamos a abordar tiene que ver con algunos aspectos generales que nos van a permitir aproximarnos a esta temática, decía, desde una perspectiva diferente, porque lo cierto es que hablar de muerte no siempre resulta fácil, o hablar del término de tanatología nos remite única y exclusivamente a hablar de muerte. Lo primero que les voy a decir es que hablar de muerte nos obliga a hablar de la vida, nos obliga a verla de una manera diferente, ¿de acuerdo? Y entonces el objetivo va a ser conocer conceptos básicos que nos permitan abordar este tema de la tanatología y entender este concepto de muerte, de las pérdidas y de los duelos de manera general, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir en 3 áreas básicas, que es en términos generales la tanatología, cuáles son los tipos de pérdidas y cómo elaborar un duelo. Y bueno, esto resulta particularmente importante con las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Pero les decía, es importante cambiar esta perspectiva y dar un giro a cómo estamos entendiendo este concepto. Y entonces la tanatología surge del griego, del dios Tánatos, que significa, o el dios de la muerte, ¿no? Tánatos, y logos, que implica un estudio tratado, esto es, dar sentido a la vida. Hay quienes dicen que entonces el estudio de la vida incluye la muerte, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Esa es la definición en términos muy generales, pero esto es mucho más complejo porque entonces implicaría una serie de conceptos que tienen que ver con toda una sabiduría y con toda una experiencia. Por eso hay quienes hablan de la tanatología como una ciencia, pero también se dice que es un arte, es un campo de reflexión sobre el mundo, sobre el hombre y sobre el proceso de morir. Nos da la oportunidad entonces de tener una guía de esta experiencia del morir, que aunque suene complicado, tendremos que ir procesando esta información. Entonces, el concepto que se maneja es el arte de ayudar al hombre que se está enfrentando a su propia muerte o a la pérdida de un ser querido, ¿no? Esto lo decía el doctor Reyes Zuviria, en donde nosotros tendríamos que partir de entrada de distinguir. Una cosa es hablar de mi muerte, y otra cosa es hablar de la muerte de un ser querido. No sabemos cuándo, cómo, dónde va a ser nuestra muerte, pero tenemos una vida
que estamos viviendo y que entonces nos va a llevar a un proceso para entender este camino que estamos recorriendo. Y todos los que estamos aquí hemos enfrentado una pérdida, sabemos lo que esto significa y entonces vamos a ir ubicando una serie de situaciones en este sentido. El Instituto Mexicano de Tanatología la define como una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y sus significados. ¿Y por qué son tan importantes estos significados? Y como bien decía hace un momento nuestra compañera, cómo estamos hablando de una cultura que México se ha destacado en muchos otros ámbitos con respecto a todos estos significados que se manejan en torno a la muerte. Pero una parte muy importante es que hablar de la tanatología desde esta perspectiva implica integrarnos como personas desde el punto de vista biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Algo muy importante es que en muchos momentos se ubicaba la atención de la tanatología solamente para apoyar a las personas que estaban en un proceso próximo a la muerte con enfermedades terminales o a las personas que estaban cerca de los seres queridos. Lo cierto es que la tanatología atiende a todos los duelos que se derivan de las diversas pérdidas significativas a lo largo de nuestra historia. Son muchas, son lo que hacen que seamos lo que en este momento nos define, y entonces todas estas pérdidas que vamos enfrentando se van abordando desde esta perspectiva. ¿De acuerdo? Hay algunos objetivos generales de la tanatología, como ayudar al hombre a aquello a lo que tiene derecho primario, y esto tiene que ver con el morir con dignidad, aceptación y paz. Aceptar la muerte entonces como un proceso natural, ¿de acuerdo? Es diferente decir, es normal morirse, ¿no? Porque entonces lo manejamos de una forma diferente a decir, acepto como un proceso natural. Y esto me va a obligar a aprender a vivir con una intencionalidad, a darle un sentido a mi vida, porque yo acepto que esto es natural, yo acepto que voy a morir en cualquier momento y por lo tanto el sentido de mi vida es otro, porque entonces me enfrento a una conciencia de lo que es el concepto de la muerte. Algo muy importante también es elevar la calidad de vida de la persona que está enferma o de las personas cercanas a quien va a morir, en el caso de esta condición. Ya les decía, cualquier pérdida va a ser atendida porque genera un proceso de duelo, que vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Y entonces, aceptar las pérdidas como parte de la vida y apoyar en los procesos de duelo es uno de los objetivos fundamentales que vamos a estar abordando desde esta perspectiva, ¿de acuerdo? También se dice que hay un principio tanatológico importante, el cuidar más allá que curar, cuando estamos hablando precisamente de esta condición específica, ¿de acuerdo? Esto propone los cuidados paliativos, que son todas aquellas medidas de atención y apoyo al paciente con el fin de mantener sus capacidades, de disminuir el dolor o el sufrimiento y mejorar su calidad de vida y de muerte, ¿de acuerdo? Esto es, en la medida en que asumimos esta conciencia de muerte y entonces le damos un sentido a nuestra vida y aprendemos a vivirla cada día de la mejor manera posible, entonces también tenemos posibilidades de empezar a construir una muerte digna en ese sentido, que nos brinde esta paz, este apoyo, esta consideración. Pero la situación es mucho más compleja que esto, ¿de acuerdo? Esto implicaría atender una serie de necesidades físicas, psicoafectivas, sociales, espirituales, en donde algunos elementos importantes que tendríamos que empezar a considerar es justo el control de síntomas. El control de síntomas es fundamental, el mitigar el dolor es fundamental. Desde esta misma visión, el dolor no solamente físico, sino por supuesto emocional. Y entonces para eso se requiere un soporte en donde está asociado con la relación de ayuda que establecemos, ¿no? El tipo de relación que nos vincula, la comprensión empática hacia las condiciones que se están viviendo y algo bien importante, la comunicación y la información adecuada. El qué decir, el qué no decir, el cómo decir es fundamental. Cambia literalmente todo lo que se está viviendo en ese momento.
Pero también tenemos que tener en cuenta la solución de una serie de problemas prácticos que las personas que están en esta condición precisamente les va a generar mucha paz, ¿no? El resolver esas situaciones o esos pendientes que tiene que ir manejando. Y que tal vez no se sienta en la posibilidad de llevarlo a cabo, y entonces esto le va a permitir resolver muchas cosas, ¿no? Y también, y muy importante, es que se involucra a la persona que enfrenta su proceso de muerte, pero también a todas las personas cercanas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque normalmente hablamos de la importancia de la persona y su familia, pero a veces esto va más allá de la familia, es decir, todas las personas que están cercanas como amigos, como incluso el personal de salud que está involucrado en este proceso, y que a veces construimos familias. Muchos de ustedes en los grupos de adultos mayores en los que se reúnen, esa importancia de convivir cubre precisamente, y la cercanía que establecen con las personas con las que conviven, estos amigos o incluso vecinos, forman parte de nuestra historia de manera significativa. Entonces, no solo lo debemos de restringir a la familia como tal, ¿no? Esto es importante porque aplica para todas las personas en todos los momentos, ¿sí? Pero aquí tendríamos que pensar entonces en qué significados asume el amor. Es decir, si la vemos desde el punto de vista biológico, en términos físicos, qué sucede con nuestros órganos, qué sucede desde el ámbito médico, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede desde el punto de vista psicológico, en donde a veces hay quienes dicen, cuando empezamos a dejar de encontrar un sentido a nuestra vida, cuando empezamos a dejar de interesarnos por lo que está a nuestro alrededor, cuando vivimos de una manera sin motivaciones, es una forma de empezar a morir, ¿no? También, y muy importante, todos estos aspectos sociales con respecto a la muerte, en donde a veces desde algún punto de vista, en algunas sociedades o algunos grupos, dejamos de verlos, dejamos de tomarlos en consideración, los olvidamos, y es una forma de esta muerte social, los ignoramos, ¿de acuerdo? Y también el aspecto cultural, en donde ya decíamos, es un significado, una cosmovisión diferente que nos permite entenderlo desde un contexto totalmente diferente. En México podemos hablar de una serie de características, pero no es el único, ¿no? Cada uno desde su propia cultura lo elabora y lo procesa. Pero la parte más importante que vamos a abordar desde este punto de vista, que se vincula y que obviamente hace que podamos tener esta condición, es desde el punto de vista personal. Es decir, cómo cada uno de nosotros lo asume en función de su propia historia de vida, en las cosas que les ha tocado vivir, y que entonces nos empiezan a cuestionar. Es decir, aquí nos tendríamos que preguntar, ¿qué significa para ti morir? ¿Qué crees que suceda después de la muerte, por ejemplo? Pero sobre todo, ¿cómo te gustaría morir? Y esto es importante porque empezar a pensar en esto, el darle, repito, un sentido, el empezar a decir, esto es lo que me gustaría para el momento, no lo sé, no sé cuándo suceda, pero me gustaría tal vez estar acompañada, me gustaría tal vez sentirme cómoda, me gustaría tal vez estar en casa. Todas esas situaciones las estoy trabajando o las tengo que trabajar en este momento con mi propio proceso de vida, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos va a llevar a lo que son las pérdidas, ¿de acuerdo? La muerte es entendida como la pérdida más importante, significativa, pero se dice que la pérdida es la renuncia forzada de algo que hubiera preferido seguir teniendo. Esa es la pérdida desde el punto de vista de Bucay, ¿sí? Pero lo cierto es que entonces cualquier pérdida que cause un cambio significativo en nuestra vida genera justo lo llamado, lo que se maneja como el dolor del duelo, ¿de acuerdo? Entonces decía, la muerte como la más clara, pero también perdemos relaciones, pero también perdemos empleo, y no solamente es el impacto económico que esto me genera, sino el sentido de utilidad que me daba al decir, toda mi vida la dediqué, o muchos años de mi vida la dediqué a esto, y me hacía sentir útil, y me hacía sentir que producía algo importante, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista
de relaciones, a veces pensamos en las personas con las que convivimos, pero hay quienes le dan un significado muy particular a sus mascotas, por ejemplo, a su casa, y no solo al significado que esto tiene, sino a su propio espacio. Todos tenemos un espacio particular en nuestra casa que nos resulta mucho más significativo y que a veces por condiciones tal vez esta misma que nos ha tocado vivir, pues resulta que ahora he tenido que modificar una serie de condiciones, ¿no? El enfrentar la pérdida de la movilidad, ¿no? Del que yo no puedo ya llevar a cabo las cosas como normalmente las hacía, el término de salud en general, ¿no? Las condiciones de la memoria, de la confianza, la seguridad ante los cambios físicos que enfrento, que no camino como antes, que no escucho igual, que no veo igual, no veo igual y que me genera una serie de situaciones que tiene que ver con la seguridad, ¿no? La seguridad emocional, la seguridad física, la seguridad en el ambiente en el que nos encontramos, que es parte de lo que recientemente escuchamos mucho, ¿de acuerdo? Pero que vamos enfrentando una serie de situaciones que nos llevan incluso a pérdidas como este respeto, este concepto de dignidad y algo bien importante, la pérdida de las esperanzas, ¿no? Que suena fácil, pero que implica muchas cosas, ¿no? Los propios sueños, el decir, bueno, ¿ya para qué? ¿Qué más da? ¿No tiene sentido? ¿No tiene caso? Vamos perdiendo partes significativas en este sentido, o incluso de la propia religión o de las creencias, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si retomamos este concepto de pérdida, que es perder algo que a mí me hubiera gustado seguir teniendo, es importante porque son las cosas que justamente han hecho de nosotros lo que somos. Lo que hemos vivido, ganado, perdido a lo largo de nuestra historia es lo que hace que seamos en este momento, es lo que nos define en este momento. Y se dice que generalmente ante las pérdidas hay ganancias. Nuestro crecimiento y desarrollo entonces depende de nuestros duelos. Nos van dejando huella a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos perdido a lo largo de la vida que hace que seamos lo que somos en este momento? Y esas historias se dicen fácil, pero tienen mucha relevancia. Ella es Elizabeth Kubler-Ross, una de las pioneras en el ámbito de la tanatología. El término de tanatología se deriva de un médico, sin embargo, ella ha escrito muchas cosas, médico psiquiatra, que trabajó durante prácticamente toda su vida con personas llamadas en ese momento moribundas o pacientes con enfermedades terminales, y ella escribió mucho al respecto, pero una de las cosas que a mí me pareció muy significativa es cuando ella decía, las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, han conocido la lucha, han conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Es la historia que nos ha tocado vivir, a todos y cada uno de nosotros. Y a veces no quisiéramos hacer alusión a esa historia, sin embargo, es lo que ha hecho que nosotros seamos lo que seamos, lo que somos. Algo importante entonces es empezar a clasificar y empezar a dar una forma de jerarquías a las pérdidas que enfrentamos y cuáles son las más significativas y de qué manera han dejado huella y cuáles nos han dado ese cambio en nuestra forma de vida, ¿no? Y entonces se habla de pérdidas de la vida, ¿no? Que ahorita vamos a detallar, de pérdidas de aspectos de sí mismo, de pérdidas materiales, emocionales y pérdidas evolutivas. Cuando hablamos de la pérdida de la vida es la pérdida total, sí, pero fíjense, ya sea de otra persona o de nosotros mismos, en casos de personas que enfrentan enfermedades terminales, en la que esta persona decía enfrenta su final. La mirada cambia, la posición en la que nos ubicamos es diferente, pero son dos realidades, hablamos de una pérdida total, nuestra vida o la vida de un ser querido, ¿de acuerdo? Las pérdidas que hacen referencia a sí mismo pueden ser físicas o psicológicas. Las físicas son referidas a las partes de nuestro cuerpo, incluidas las capacidades sensoriales. Les decía,
ya no veo igual, ya no escucho igual, ya no camino con la misma fortaleza, ¿no? Me canso más, ya no puedo desarrollar mis actividades de la vida cotidiana como lo hacía antes, y entonces lo empiezo a vivir como una pérdida. Y también incluye incluso estos aspectos cognitivos, ¿no? Que son muy importantes en el sentido de dejar de identificar lo que soy y que las personas también lo hagan, ¿sí? Las pérdidas psicológicas, por ejemplo, tienen que ver con la autoestima, con el dejar de valorarnos y decir, no puedo, ya no es para esto para mí. Ese tipo de situaciones es una pérdida. A veces se pierden ideales, ilusiones, etcétera. Pero esto sucede en cualquier etapa de la vida, ¿eh? Esto le puede pasar a cualquier persona, ¿no? A pesar de que ustedes vean a condiciones de personas que pudiéramos decir, está con todo, pero la percepción de esta persona puede ser diferente y puede vivirlo como una pérdida, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que entenderla, aceptarla, trabajarla y construir cosas nuevas, ¿ok? También se habla de las pérdidas de objetos externos, es decir, todo lo que tiene que ver con las situaciones materiales, ¿no? Esto es, por ejemplo, la pérdida del trabajo, a la situación económica, a la pertenencia y objetos, ¿no? Que decíamos, pueden ser significativas para la persona, aun cuando para los demás no lo sea, para la persona lo es, y eso lo tenemos que entender, esa es la empatía. Para mí no es importante este objeto porque tiene 50 años aquí y ya no sirve, pero puede ser ese objeto, por pequeño que sea, totalmente significativo para la persona, ¿de acuerdo? Pueden ser las pérdidas emocionales, ¿no? Como la ruptura de las parejas, las amistades, la familia, el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Cómo dejamos de relacionarnos con los demás. Uno de los problemas más importantes que se enfrenta en la etapa de las personas mayores es el aislarse, ¿no? El dejar de convivir con los otros. Es que las personas con las que yo convivía ya no están. Pues hay que construir nuevas relaciones, hay que buscar nuevos vínculos con las personas. Esto es importante, ¿de acuerdo? Y bueno, esto tiene que ver con las pérdidas ligadas con el desarrollo, ¿no? Que están asociadas al propio ciclo vital, que esto es normal, ¿no? El paso de los años en las diferentes etapas, desde la niñez hasta la vejez, ¿sí? Son pérdidas que se van ligando al desarrollo. Pasamos de un momento a otro, perdemos ciertas condiciones para entrar a otras, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos que asumir que si vamos elaborando las pérdidas o que si vamos viviendo las pérdidas, nos van a generar un dolor. Y ese dolor es lo que tenemos que trabajar en lo que se ha llamado el proceso del duelo o las tareas del duelo, que en un momento detallo al respecto. Y se dice que es una reacción adaptativa normal que sigue a las pérdidas importantes que sufren las personas y sus familias. Es un proceso normal. Y tiene un sentido que es el tratar de asimilar la realidad de esa pérdida para afrontar una nueva vida, sin que el ser querido, sin ahora ese ser querido que hemos perdido, ¿sí? Repito, este proceso de duelo o estas tareas de duelo incluyen cualquier pérdida que sea significativa para nosotros. ¿Y por qué esta diferencia en proceso y tareas? Durante mucho tiempo se manejó como un proceso, sin embargo, se empezó a cuestionar porque daba la impresión de que solo era el tiempo lo que iba a permitir sanar esas pérdidas o ese duelo. Y dejar transcurrir el tiempo no siempre es suficiente. Y entonces por eso también se habla de tareas del duelo, que esto significa llevar a cabo una serie de actividades, ¿no? Que me van a permitir manejarlo de una forma activa en este proceso, ¿no? Y que vamos a ir detallando. Esta cita me parece importante porque parece que es muy entendida por muchos cuando están precisamente en este proceso. Montoya decía, en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo. Es un dolor psicológico, duele la personalidad. Es un dolor social, duele la sociedad y la forma de ser en las personas involucradas en él.
duele la familia, porque nos duele el dolor de los otros. Y es espiritual, porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido, duele el pasado, duele el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Esto es lo que desde su visión sucede cuando estamos enfrentando duelo. Y yo les decía, cada uno de nosotros lo hemos vivido y cada uno sabe lo que esto significa. Y suena muy fuerte porque finalmente lo dice, es un dolor total, pero es un proceso que si lo trabajamos, lo aceptamos, va formando nuestra historia, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas especificidades en este sentido, ¿no? Aquí tenemos que tomar en consideración que existen algunos factores que pueden facilitar ese proceso de duelo o que lo pueden complicar, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver primero con el tipo de muerte, cómo es la muerte de la persona. Si estamos hablando de la muerte de alguien cercano, ¿cómo fue? ¿Fue violenta? ¿Fue repentina? ¿Fue por un proceso de enfermedad? ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Fue sorpresiva? ¿Fue provocada? Eso va a marcar una gran diferencia. La edad de la persona que muere, su historia de vida, ¿de acuerdo? Pero también de quien lo está viviendo, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, ¿sí? ¿En qué etapa evolutiva se encuentra el doliente? Es decir, si muere el padre y es un menor, si muere el padre y ya es una persona adulta que tiene su propia familia, el concepto es diferente, ¿de acuerdo? ¿Sí? La situación económica y todo lo que esto implica, los rasgos de personalidad, cómo es la persona que está viviendo este proceso, cómo era la persona que acaba de morir, qué características o qué vínculos se tenían, ¿de acuerdo? La espiritualidad, que es muy importante porque va a dar una serie de elementos que nos van a permitir procesar o transitar por este camino de una manera diferente, porque nos va a permitir ver las cosas de manera diferente. Y la espiritualidad no tiene que ver con la fe. La fe o la religión es también un proceso individual. Y habrá personas que puedan trabajar este proceso de forma espiritual independientemente o sin acercarse a una religión, ¿de acuerdo? Algo también muy, muy importante es la red social de apoyo, con quienes cuenta, con quienes se apoyó, con quienes estaba o con quienes estamos ahora que esta persona no está. Y bueno, por supuesto, todo un proceso cultural que va a entrar en juego en este sentido. Estos son los factores que pueden facilitar o complicar el duelo. El duelo va a estar en función de muchas condiciones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí entramos a lo que les decía hace un momento, a la propuesta de Elizabeth Kubler-Ross, que es lo que más se ha conocido de todo lo que haya escrito, en donde ella divide lo que manejan aquí como las 5 etapas del duelo, ¿de acuerdo? Que también fueron posteriormente ajustadas y se empezaron a manejar más bien como fases del duelo, ¿de acuerdo? Si ustedes observan la gráfica, ¿no? No es lineal, no necesariamente tiene que ser en un orden específico y no necesariamente van a ser claras todas estas etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa que aquí se menciona como negación es un mecanismo de defensa psicológico en donde las personas se enfrentan a una realidad que puede ser tan fuerte, tan impactante para la persona que en ese momento lo niega y dice, no es cierto, no es posible, no puede estar pasando. ¿De acuerdo? Y este proceso va a tener un tiempo diferente, puede ser unos momentos o puede ser una cantidad mayor de tiempo en donde la persona se sigue protegiendo y dice esto no está sucediendo, ¿no? Y puede verse lamentablemente en algunos casos limitada o estancada en esa etapa en donde pueden pasar meses, años y la persona sigue negando la pérdida, ¿de acuerdo? Esos son, o es donde se empieza a hablar de los llamados duelos patológicos. Pero es normal que las personas en ese primer impacto digan esto no puede ser, ¿no? Pero algo muy interesante es cuando se va pasando a esta etapa de ira, de enojo, de rabia, ¿no? De por qué pasó así, por qué de esta manera, con quienes estaban, con quienes no estuvieron, con quienes debieron ayudar, con quienes no ayudaron o con nosotros mismos.
Y cuando nosotros estamos cerca de una persona que se encuentra elaborando un duelo y que no podemos observar esto, y es el momento en que tal vez de la mejor intención nos acercamos y queremos consolar o dar unas palabras de aliento, justo cuando está totalmente llena de ira y de enojo porque no encuentra respuesta a sus preguntas, ¿no? La respuesta obvia de las personas va a ser a partir de ese enojo. Lamento mucho tu pérdida, no la lamentes porque no la estás viviendo, siento mucho lo que te pasó, no sabes lo que estoy sintiendo, por eso hay una reacción muy importante. Pero esto va disminuyendo, se va procesando y entonces viene una etapa de negociación, ¿no? En donde las personas van a empezar a buscar otros elementos que les permitan procesarla, que les permitan ir entendiendo. A veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la persona que está enferma, entonces yo quiero negociar y te ofrezco cosas para que tú puedas sanar y que entonces mi ser querido esté bien y yo te ofrezco que voy a hacer cosas o mejor me voy yo, pero no permitas que muera mi ser querido y entonces queremos negociar con quien consideramos nos puede apoyar, ¿de acuerdo? Pero es ese proceso que se va dando. Hay una parte en donde ya se empiezan a observar todas las características propias de la depresión ante la pérdida, en donde vamos a observar una serie de síntomas muy específicos, en donde la persona requiere llorar, a lo mejor no quiere comer, tal vez no quiere hablar, etc. Y fíjense que la parte importante en este proceso es que nosotros, en el momento en que podemos ayudar, es en esa etapa. ¿De qué manera? No dando consejos, no diciéndole que todo va a estar bien, ¿no? Es estar y escuchar. Y que la persona tenga la posibilidad de decir lo que siente, lo que está viviendo, ¿de acuerdo? Y que entonces este proceso, que se puede tomar un tiempo, ¿no? Le va a permitir ir elaborando y entonces llegar a la aceptación de ese ser querido. Pero les voy a decir algo muy importante. Aceptar la pérdida de un ser querido no significa olvidar. Y esto nos debe de quedar muy claro, porque a veces son las palabras que utilizamos y que precisamente están limitando para que nosotros vayamos entendiendo este proceso. Pero en términos generales, esto es lo que plantea Kubler-Ross y les decía, se especifica que no llevan un orden, ¿no? Que no hay un tiempo específico para cada una, que algunas no las podemos incluso visualizar, entender o incluso experimentar, ¿no? Y que el proceso de duelo entonces va a ser individual para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces viene una propuesta que establece William Gordon, en donde él es el que habla de las tareas del duelo en lugar de las fases, ¿de acuerdo? Y entonces él dice, la persona o los dolientes están activos ante el proceso del duelo. Y entonces estas son las tareas que propone. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en el que fallecido está ausente y recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. ¿De acuerdo? Estas tareas, les decía, van a llevar a cabo acciones que cada uno va a ir procesando. En términos emocionales, sociales, cognitivos, vamos procesando. ¿De acuerdo? Y dice que hay una serie de indicadores de lo que se maneja como un duelo normal, que tiene que ver con sentimientos, sensaciones físicas, cogniciones o conductas. Esto es importante porque cuando dice que son indicadores normales del duelo y que las personas que lo están viviendo lo van asumiendo, me duele porque me siento triste, enojado, porque además tengo culpa, porque estoy viviendo con cierta ansiedad, o porque me siento solo, o porque anhelo a la persona que no está, ¿de acuerdo? O porque estoy insensible ante esto, y cuando la persona se empieza a saber, a conocer que esto es normal y que toma un tiempo, ¿no? Y que a lo mejor las sensaciones físicas tienen que ver con ese vacío en el estómago, con la opresión en el pecho, me molesta todo, estoy hipersensible al ruido, ¿sí? No siento, es como si no estuviera esta situación de no estoy aquí, ¿no? El que no puedo respirar, la debilidad muscular, la falta de energía. Es normal que se sienta ante este dolor, ¿de acuerdo? Pero también puede haber incertidumbre, confusión,
preocupación, incluso sentir la presencia de la persona, ¿no? O puede generar una serie de conductas como el trastorno del sueño, el no poder dormir, el no poder comer, o comer de más o dormir de más, como un proceso que puede suceder, el estar distraídos, el soler aislarse del contexto, ¿no? El soñar a la persona fallecida, o el querer evitar o recordar lo que sucede y entonces me alejo, el buscar incluso llamarle, el suspirar, piense que el visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerdan al fallecido como conductas que se pueden generar, el atesorar objetos de la persona. Todas las conductas pueden presentarse unas o varias en las personas de acuerdo a su propia condición, ¿no? Pero es parte de un proceso normal que vamos trabajando en ello. Por ejemplo, el que yo decida visitar ese lugar que era significativo con la persona y que me va a permitir elaborar ese proceso es una tarea, es una conducta muy específica en esta tarea porque voy precisamente procesando y aceptando o dando realidad a esta pérdida, ¿de acuerdo? Pero también se habla de algunos indicadores que pueden generar un duelo complicado, ¿de acuerdo? Esto que tiene que ver, y un poco ya con lo que mencionábamos desde otra perspectiva. Primero, con la relación de parentesco y apego que se tenía con la persona. No es lo mismo cuando hablamos de la pérdida de un hijo, de la pérdida de la pareja, de la pérdida de los padres, de la pérdida de los hermanos, de la pérdida de los amigos, ¿no? Ese vínculo que se tiene y ese parentesco que se tiene, porque aquí hay que señalar, puede haber un parentesco, ¿no? En la familia, pero el vínculo que se establece en esa familia puede ser distinto, ¿no? Puede ser un miembro de la familia en donde el vínculo está distante, está roto, hay conflicto, ¿de acuerdo? O puede haber otras personas en donde de los diferentes miembros de la familia hay un vínculo particular con algunos más que con otros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es una de las condiciones que pueden generar un riesgo, ¿no? El tipo de vínculo y la relación que se establece con la persona, ¿de acuerdo? También existen una serie de características personales y circunstancias del doliente, la edad, el género, sus rasgos de personalidad y algo interesante, los duelos no resueltos. A veces esta pérdida que parece pequeña para muchos o incluso para la propia persona detona una serie de situaciones mucho más complicadas porque de fondo lo que está sucediendo es confrontarse con una serie de duelos que no ha resuelto previamente y que ahorita desencadena esta gota que derrama el vaso, ¿no? Me ha tocado escuchar expresiones de cómo se puso así hacia su mascota, pues es importante, pero además es lo último que faltaba para todas las pérdidas que se habían estado acumulando y que no había trabajado, por ejemplo, ¿no? El tipo de muerte y las circunstancias de la pérdida que ya mencionábamos y que decíamos pueden ser pérdidas inesperadas, pueden ser pérdidas anteriores, recientes, pueden ser múltiples pérdidas, ¿no? Estoy hablando de que pierdo mi salud, de que pierdo mi trabajo, pero que además mis seres queridos están con algunas complicaciones, pero además me están hablando de la pérdida de otras personas, en fin, ¿no? Se van acumulando. Y también se habla de algo que son las muertes estigmatizadas, ¿no? Por ejemplo, en su momento, las personas que murieron por SIDA, o lo que también en su momento sucedió ante lo que nos está tocando vivir ante esta pandemia, ¿no? O, por ejemplo, las desapariciones, cuando la persona no está, cuando no puedo elaborar el proceso porque no está, porque no puedo ver. Y esto es algo que tiene que ver con lo que recientemente se ha comentado mucho, ¿de acuerdo? Pero fíjense que hay algo que también tendríamos que agregar, que es lo que se ha denominado los duelos no autorizados, ¿no? Y esto es interesante porque a veces enfrentamos situaciones que se denominan alegres, ¿no? Por ejemplo, la boda de un hijo, de una hija, en donde pues todo el mundo está contento porque debería de ser un momento feliz para la persona, pero resulta que el ser cercano lo está viviendo como un duelo. Pero estoy contenta porque se está casando, pero me está doliendo que se está yendo, ¿no? Entonces, es interesante. Hay
hay situaciones en donde se elige, por ejemplo, el divorcio, incluso el aborto, pero genera un duelo. Yo lo elegí, yo lo decidí, pero es un duelo ante esta pérdida, ¿de acuerdo? Hay situaciones en donde yo puedo enfrentar una mejora en mi vida. Esto va a representar un cambio de trabajo, incluso un cambio de residencia. Yo sé que eso es para bien, pero me genera un duelo, ¿no? Tengo que procesarlo, esto también. Hay duelos confusos, por ejemplo, una persona que enfrenta un cáncer de mama y que se va a someter a una mastectomía, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo estoy viviendo el duelo, pero sé que eso me puede salvar la vida porque me va a permitir atender un tratamiento que me va a dar esta posibilidad, pero es una parte de mi cuerpo. Entonces se vive de manera confusa, ¿no? Hay otros duelos que tienen que ver con la evolución de nuestra vida y que se da, por ejemplo, con el llamado nido vacío, ¿no? En donde toda la vida se le dedicó a los hijos para que estuvieran en las mejores condiciones y giraba en torno a esta posibilidad y dedicaron la vida a ellos y de repente me doy cuenta que ya se van, que ya no están, ¿no? Y entonces, qué bueno que están, pero qué triste que se van, pero al final es lo que yo quería, ¿no? Construir sus alas para que volaran, pero ahora que volaron ya no sé qué hacer, o me aferré a su presencia y ahora que ya no están, ya no sé ahora cómo justificarme, ya no he podido voltear hacia mí nuevamente, ¿no? El proceso de jubilación, en donde la palabra lo dice, es júbilo y deberíamos estar contentos y logramos y se cumplió una meta que no sabemos si los demás vamos a cumplir. Entonces debería de estar contento con esto, pero se vive como un duelo por todo lo que esto representa, ¿de acuerdo? Hay algo muy interesante que tiene que ver con la mejora, con la pérdida de raíces. O sea, yo voy a salir de aquí porque voy a mejorar, voy a tener o voy a buscar una mejor calidad de vida, pero la condición de los migrantes es muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde la familia, se pierde el idioma, se pierde la comida que se consumía, se pierden las relaciones, se pierde una serie de cosas que a veces no se procesan como tal. Y estoy porque quiero algo mejor, pero también estoy viviendo un duelo, ¿de acuerdo? Hay algo que se denomina las pérdidas de lo que no sucedió. Por ejemplo, la boda que no se llevó a cabo, el hijo que nunca llegó, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? Hay relaciones personales clandestinas, ¿no? Que no se pueden externar, pero que pueden ser pérdidas significativas, estas no autorizadas, ¿de acuerdo? Y los duelos que se llevan en silencio, y esto hace que se pueda complicar, sencillamente por no tener la posibilidad de externar lo que se está viviendo, ¿de acuerdo? Y entonces, en conclusión del duelo, tendríamos que considerar, ¿no?, que al recordar lo perdido no se sienta dolor. No estoy olvidando. Cuando yo recuerdo y puedo hablar de la pérdida, ¿sí?, y no me duele, estoy entonces elaborando ya ese duelo, ¿sí? Se aprende a vivir sin lo perdido. Se aprende a dejar de vivir en el pasado y sobre todo se invierte energía en el presente, en lo que me toca vivir en el aquí y en el ahora. Y entonces hay una serie de lecciones que aprender ante las diferentes pérdidas que vamos a enfrentar, ¿sí? Darnos cuenta qué es la vida, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos construido a lo largo de esto. Aprendemos también a amar y que nos amen. Aprendemos, y esto es algo que forma parte de los procesos, a perdonar. Aprendemos a vivir intensamente el presente. Y para todo esto se requiere apoyo, ¿sí? Y entonces aquí me gustaría pensar en algunas recomendaciones para transitar el duelo. Esto está adaptado o ajustado a una propuesta que hace Jorge Bucay de los decálogos. Él dice, ¿qué son los 10 sí y cuáles son los 10 no de este proceso de duelo, ¿no? Este transitar. Y entonces, si nosotros pudiéramos ir haciendo un chequeo de lo que estamos enfrentando, pensemos, tratemos de en este momento tratar de decir si lo hacemos o no en los procesos que estamos viviendo o que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, número 1, ¿te das permiso de sentir tu dolor? Ese es un sí para mí. ¿Confías en tus recursos? ¿Miras
con nuevos ojos y observas nuevas opciones ante lo que se presenta. Buscas aceptar tu pérdida, trabajarla, procesarla, llevar a cabo acciones para ello, ¿sí? Buscas conectarte con la vida, practicas la gratitud por todo lo que está en tu vida. El perder nos obliga a agradecer lo que tenemos, no solamente el decir me falta, pero también agradezco lo que tengo, ¿de acuerdo? Buscas lo que se llamó las 3D ante un proceso: descanso, disfrute y, como él dice, y una pizca de diversión. Porque a veces pensamos que cuando se vive el proceso del duelo, solo la tristeza tiene que estar presente. Y de repente creemos que no tenemos por qué sonreír, ni por qué disfrutar esto que además me está tocando vivir, ¿de acuerdo? Aprendes a vivir sin alguien de otra forma, a tomar nuevas decisiones, a llevar a cabo nuevas tareas, a buscar nuevos amigos. La pérdida de una persona en donde el vínculo es muy cercano rompe con una serie de situaciones que habitualmente se manejan y nos confronta a una serie de situaciones. Eso es aprender a vivir sin esa persona, ¿sí? Defines tu filosofía de muerte, qué es lo que significa para ti, cómo lo estás entendiendo, y compartes lo aprendido. Estos son los 10 sí que proponen ustedes. Pudieron pensar en ese momento si es un sí para ustedes o no. Y también habla de los 10 no, ¿no? Y nuevamente, les invito a que conforme lo voy leyendo vayan pensando si ustedes van poniendo una palomita en cada una de ellas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los 10 no que deberíamos de tomar en consideración? ¿Te escondes de tu dolor? ¿Le suena en una cultura como la nuestra, en donde el manejo de las emociones no es tan fácil, en donde conductas, en el caso de los hombres, de no tienes por qué llorar, se dan fácilmente, en donde personas mayores a lo largo de toda su vida se los enseñaron y les dijeron que eso era lo correcto? Lo escondes porque, no porque no quieras, sino porque no te enseñaron otra manera. Y entonces seguimos cayendo en eso, ¿no? ¿Te descuidas? ¿Le suena? ¿No? El descuidar y dejar de atender y de ver por nosotros. ¿Crees que el tiempo lo cura todo? Y entonces él debe de resolver. Y pueden pasar años y puede pasar la vida y no resolver. ¿Olvidas tu fe? ¿Te autoexiges? ¿Le suena también? ¿Cómo nos presionamos en muchos ámbitos? ¿Asumes que debes ser el fuerte? ¿Que debe ser el que sostiene o la que sostiene? ¿Que debe ser la que se mantiene firme? ¿Sí? Y algo bien interesante, pierdes la paciencia ante el dolor. No queremos que nos duela, ¿no? Eres autosuficiente e impides que te ofrezcan apoyo porque, ¿para qué pides? Porque tú puedes resolverlo solo, porque nunca nadie te ha dado nada y entonces, como, ¿por qué te tendrían que dar ahorita? ¿Sí? Otro aspecto muy importante, tomas decisiones importantes ante este proceso. Esto es fundamental porque después no solamente se vive el proceso del duelo ante la pérdida del ser querido, sino se vive el duelo de que decidí vender la casa porque esto era mucho para mí y entonces no podía soportarlo, y después vivo, ¿no?, el duelo por tener que cambiar toda mi rutina de vida, ¿no?, por tomar decisiones importantes que en ese momento no es el más adecuado. Y cuando a veces existe presión por fuera de, mira, piénsalo, tal vez es conveniente decide hacerlo de una vez, es importante decir, lo pienso, y después, ¿de acuerdo? Y buscas olvidar lo que se vivió con esa persona o lo que se vivió en ese ámbito en el que tú lo estás enfrentando como una pérdida y prefieres no abordarlo. Entonces, esos son los 10 no. ¿Cuáles de estos 10 no pudieron checar con nuestra propia historia? Además, recuerden que es en el momento en que ahora me encuentro, porque esto, si lo contesto o lo reflexiono en otra circunstancia, a lo mejor mis respuestas son otras, en otro momento seguramente serán otras, ¿de acuerdo? En este momento, ¿cuántos sí dimos, cuántos no dimos y cuántos tendríamos que tomar en consideración entonces? ¿De acuerdo? Y bueno, no quiero dejar de mencionar que estamos viviendo una situación complicada y entonces se habla del duelo y el confinamiento y entonces, ¿qué hacer? ¿No? Y se habla mucho de una serie de rituales de despedida.
¿de acuerdo? Que son importantes, que tienen una razón de ser y que pueden manejarse, o tenemos que entenderlo como unas condiciones que son rituales individuales de despedida, el que cada uno va a enfrentar en la condición en la que le está tocando vivir, ¿de acuerdo? Pero también habla de despedidas sociales a distancia, que es lo que nos estamos enfrentando y que no debemos de dejar pasar, ¿de acuerdo? Y bueno, se habla de que en este proceso de duelo tiene que haber una serie de recomendaciones de autocuidado y volvemos a este concepto de tareas, que es lo que entonces ahora me toca hacer, ¿no? Y tiene que ver con cuidados físicos, con cuidados emocionales, con cuidados mentales y con cuidados espirituales. En todas estas áreas, ¿qué tanto estoy llevando acciones al respecto? ¿De acuerdo? Y bueno, algunas recomendaciones que incluyen en esta propuesta son las recomendaciones para un adecuado acompañamiento. Es fundamental, ¿de acuerdo? Decíamos a veces, no decimos lo correcto, o decimos cosas o frases que en lugar de ayudar, generan más dolor. O a veces pensamos que nuestra intención es acompañar y consolar y aconsejar y ayudar a que tomen decisiones. Y no es así. Aquí estoy para ti. Esa es la expresión más importante con respecto al ámbito tanatológico. Aquí estoy para ti. No sé qué necesites, no sé qué te falte, entonces, pero aquí estoy. Por eso se dice que es posible experimentar tristeza, impotencia por no estar, ¿no? Y se habla del uso de aplicaciones tecnológicas disponibles para acompañar en su silencio, que también es importante, la importancia de la empatía y la necesidad de la expresión de las emociones. Y entonces, volviendo a las pérdidas, también hay ganancias, y una de las ganancias que hemos tenido que enfrentar con esta pandemia es precisamente hacer uso de todos estos recursos, y precisamente personas que tenían familia que no veían de años porque estaban a mucha distancia, pues ahorita se conectan y se ven en el Zoom y establecen videollamadas, y eso no lo hacían, y esta ha sido una ganancia si la queremos ver desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? Pero algo importante aquí que quiero repetir: acompañen su silencio. Si lo que la persona eso es lo que requiere, eso es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Es importante también, o se considera como una recomendación importante, participar de alguna forma en la despedida de la persona fallecida, ¿de acuerdo? Como una especie de ritual o de forma de conmemorar la memoria de la persona fallecida. Y bueno, otro aspecto que no podemos dejar de señalar es prestar importancia a la condición de las personas mayores, de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Normalmente, y nuestro enfoque está ahí, pero aquí, ¿por qué lo vinculo y por qué le doy tanto peso a eso? Porque una de las relaciones que se ha establecido mucho es la de los nietos con los abuelos, ¿de acuerdo? Y a los niños les está tocando vivir pérdidas, ¿de acuerdo? Y no se habla con ellos al respecto y no se dicen las cosas que van a ser favorables para ellos. Entonces hay que prestar atención en ese sentido, ¿no? Cuando se habla de este proceso, pero recuerden, el hablar de esto, el hablar de muerte nos obliga a hablar de vida, y entonces hay cosas que vamos construyendo en este momento y se van acercando y se van estableciendo expresiones importantes. Alguien recientemente escuchaba que decía: los padres al final nos educan y nos enseñan una serie de situaciones, pero los abuelos en gran medida nos enseñan a amar, ¿no? Y esto es algo importante. Y bueno, habrá una serie de medidas que tendremos que considerar, pero hay una serie de cosas que nos pueden facilitar, ¿no? La lectura en algunos temas que nos permitan irlo procesando de una manera más tranquila, ya que hay algunos ejemplos, hay muchos otros, ¿no? Y también algunos materiales como películas que nos permitan tocar el tema, ¿no? Aquí no está la imagen, pero hay una película, bueno, ustedes, por ejemplo, escuchan mucho esta de Coco, ¿no? Hecha en animación por Disney, por lo tanto conocida en todo el mundo, ¿no? Y cuando ustedes la ven, recordamos todos estos aspectos culturales, pero hay unos toques bien importantes que se manejan ahí. Yo les recomiendo mucho una película que se llama Violines en el cielo,
¿no? De cultura oriental. Hay ahorita una serie de series, ¿no? Que están en este momento viendo y que nos permitan juntos ver y procesar y empezar a tener un concepto de la muerte diferente y sensibilizarnos sobre esto y concientizarnos sobre esto y sobre todo darle ese significado que les decía. Hablar de muerte nos obliga a hablar de vida y prepararnos de la mejor manera para ello. ¿De acuerdo? Aquí les dejo una serie de referencias bibliográficas, pero hay materiales muy específicos en donde nos permiten de manera muy práctica entrar, ¿no? Que son, ustedes entran y se da material que nos permita muy digerible empezar a generar ideas para precisamente estas tareas del vuelo. Por su atención, muchísimas gracias. Si hay comentarios o preguntas, con todo gusto los voy a escuchar. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos pendientes en la parte del chat y con respecto a ello, las personas que están preguntando o que están pidiendo material con respecto a la información que dio la psicóloga, les comentamos que esta presentación va a quedar guardada, va a estar posteada en Facebook de INAPAM, tanto en las publicaciones como en el área de videos. Esto es para su consulta libre, entonces lo pueden ver tanto esta sesión como las pláticas anteriores o las sesiones anteriores. También nos pregunta adultos mayores, ¿qué pasa cuando tienes una pérdida de un familiar cercano y después de 2 años no se puede superar? Lo que estamos observando ahí es que no hay un tiempo preciso para poder hablar de cuánto va a ser la duración de ese duelo. Pero los especialistas dicen que puede ser 1 año. Repito, esto depende del tipo de duelo, es decir, del tipo de muerte, las condiciones, el vínculo, todo lo que hemos estado mencionando. Pero lo que sí se sabe es que se tiene que trabajar al respecto y entonces lo ideal es que se busque un apoyo psicológico o tanatológico para poder procesar el duelo. Es un espacio en donde la persona va a poder ir expresando cuáles fueron las condiciones, cuál es mi situación actual y cuáles son algunas herramientas que se pueden ir llevando a cabo para procesar el duelo. Recuerden, aceptar la pérdida de un ser querido no es olvidar, forma parte de nuestra historia, es colocarlo en una condición o en un lugar diferente que nos permita seguir viviendo. Y por supuesto dirán, bueno, pues claro que seguí viviendo, ya llevo 2 años. Sí, pero ¿qué calidad de vida me han dado estos 2 años? ¿Por qué lo vivo como algo que no he podido resolver, ¿no? Como viéndolo como un problema. El duelo no es un problema, el duelo es un proceso natural que me va a permitir aceptar este dolor y que me va a permitir vivir de la mejor manera posible, aprender lo que tengo que aprender de esa experiencia, reconstruir y recolocar mi vida de una manera diferente. Entonces, por eso a veces las palabras tienen mucho impacto y lo que decimos deja huella. Entonces, es que tengo que sanar, no estoy enfermo, es que tengo que olvidar. No tienes que olvidar, es colocar las cosas de manera diferente, ¿no? Para eso es el apoyo tanatológico, para ir dándole un sentido. Y un sentido no solamente a la pérdida, sino un sentido a mi vida, con la ausencia de ese ser querido. Verlo de manera diferente, ¿de acuerdo? Y cercano puede ser físicamente, pero puede ser alguien que está a distancia. Sin embargo, el dolor de la pérdida puede ser fuerte, ¿no? Entonces, el proceso de duelo es absolutamente individual, pero es un proceso normal, es algo que se va a trabajar, pero hay una serie de condiciones que, como yo les decía, lo puede hacer más difícil, lo torna complejo, ¿no? Y hay quienes lo llegan a manejar así como un duelo patológico. ¿Por qué? Porque una persona que está en un estado de presión que no se atienda, que no le permite solucionar o procesar este dolor, puedo tomar decisiones importantes porque yo quiero dejar de vivir porque esto no es fácil para mí y entonces hay estas ideas suicidas y estamos ya hablando de una alteración emocional, ¿no? Que tiene que trabajarse, ¿de acuerdo? Entonces, la sugerencia es
recurrir a un apoyo que yo pueda hablar. Puede ser grupal, puede ser individual, y bueno, ante estas condiciones que estamos viviendo, se han generado espacios en donde las personas a lo mejor no lo habían hecho antes y ahorita decíamos, estos duelos nos han hecho que se detonen las experiencias de duelos no resueltos y pedir apoyo, que pueda ser así. Las personas que están aquí lo pueden hacer en algunos espacios que se brindan para esto, ¿no? Llamadas telefónicas, etcétera. No sé si existe alguna pregunta más. De momento, no, nada más. Me gustaría recordarles que, bueno, la ponencia de la licenciada Corina, pues cuenta con herramientas, con material tanto de contacto como material de lectura, audiovisual, pues sí, el cual ustedes pueden acercarse y justamente si se perdieron parte de esta información, pues pueden volver a checarlo, como les había comentado, en los posteos de Facebook de INAPAM o en la sección de videos de esta sección. Y bueno, finalmente, pues agradecemos infinitamente la presentación de la psicóloga Corina Espinosa. También agradecemos la participación que han tenido en el chat. Esperemos que sea de su agrado, que estos temas les sean de su interés y agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora Espinosa. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias.